Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, continuamos trabajando con las actividades del cuaderno número 2. Lo que vamos a trabajar ahora son las páginas 23 y 24. Bien, vamos a hacer la actividad número 1, la actividad número 2 y la actividad número 3. Vamos a llegar hasta completar el cuadro que aparece en la página 24 en el punto D, pero ya después la actividad de lee en adelante no vamos a hacerla porque vamos a avanzar en lo que nosotros habíamos comenzado la última clase presencial, que son las clases de palabra. Bien, me pareció interesante trabajar el texto que propone aquí el cuaderno. Es un texto que tiene mucho tiempo ya, como muchas de las historias que estuvimos leyendo, y se llama La intrusa. Bien. En la actividad número 2, principalmente, dice: aquí les presentamos un cuento de otro autor argentino, Pedro Orgambide. Este cuento toma la forma de una confesión, es decir, el relato de un acusado o victimario hablando acerca del crimen o delito que ha cometido. Les pedimos que lo lean para después realizar las demás actividades. Bien, justamente este cuento está propuesto dentro de este género, que es el género policial. Aquí hay un suceso, se produce algo, y es una persona, un narrador, un personaje, el que va a narrar lo que sucedió y cómo sucedió. Y se va a referir hacia alguien, o sea, hubo una agresión hacia alguien, ¿bien? Y por un momento vamos a pensar, al igual que fuimos trabajando, ¿se acuerdan?, con los textos fantásticos, con los textos maravillosos, con los textos policiales, que en un momento de la historia y al inicio pensamos que el narrador le está hablando o está hablando de cierto personaje y objeto, y sin embargo llega una parte de la historia, distintas situaciones que revelan que en realidad se trataba de otra cosa. Bueno, este texto es muy interesante en ese sentido y tiene que ver con algo que seguramente para ustedes no fue tanto un quiebre en lo que tiene que ver con el desarrollo y la evolución de las tecnologías del hombre, pero para una generación como sí es la mía, hay ciertas cuestiones que fuimos adquiriendo y que somos justamente contemporáneos de esas creaciones. Bien, así que bueno, es un texto muy interesante para trabajar para ustedes. En la actividad número 3 sabemos que el autor del cuento, como les decía, es Pedro Orgambide, pero recordemos, existe una diferencia entre el autor y el narrador. El autor es una persona de existencia real, por supuesto, en el mundo real. El narrador es un ser de papel, solo existe del relato dentro del mundo de ficción. Les preguntamos entonces, ¿quién es el narrador en este caso? ¿Y cómo podrían caracterizarlo? Bien. Esto es una confusión que he notado en algunos de ustedes cuando fui corrigiendo los trabajos que fueron presentando, y es esta confusión que suele darse. No es una confusión preocupante para mí en el sentido de cómo van aprendiendo y adquiriendo ciertos contenidos, porque suele darse la confusión entre el narrador y el autor. Bien, reiteramos esa diferencia. El autor es quien escribe la historia, quien escribe el cuento, pero ese autor lo que hace es crear un narrador imaginario, ¿sí?, ficcional, que va a ser el que va a contar la historia. Bien, uno, el autor, es el creador, y el segundo, el narrador, es una figura ficcional que no es real como el autor, pero que nos va a contar la historia. Bien, vamos al punto B. Dice: si bien los lectores y las lectoras somos los receptores finales del relato, hay dentro del texto un destinatario al que el personaje se dirige. ¿Quién es? Bien, y esto tiene un poco que ver con lo que yo les hablaba antes sobre el avance y la evolución del hombre en los desarrollos tecnológicos. ¿Quién es? ¿Cómo se imaginan ustedes esta situación? ¿En qué espacio se desarrolla? ¿Cuál es el estado de ánimo de los participantes? ¿Quiénes podrían estar presentes en el lugar, además del personaje y su destinatario? C. ¿Cuáles son los motivos que llevan al personaje a proceder como lo hizo? ¿Qué explicaciones da a quien lo escucha para justificar su conducta? Bien, cuando uno da explicaciones, da justamente argumentos, ¿sí? La argumentación es un tema que van a ver justamente en tercero, en cuarto año, si es que ya en primero no lo vieron ya. Y después el D dice: si bien en este texto también se habla de un delito y una confesión por parte de quien lo cometió, hay diferencias entre este texto y un relato policial. Les pedimos que, haciendo una lectura muy atenta del cuento, completen el cuadro en sus carpetas para determinar
cuáles de los elementos del cuento policial están presentes en este texto y cuáles faltan. Es decir, es una actividad que ustedes ya hicieron, que es identificar si el texto corresponde al género que estamos trabajando o no. Y justamente justificar, fundamentar, argumentar. Bien, vuelvo a ser reiterativa en este sentido. Cuando nosotros explicamos, fundamentamos, argumentamos, y para eso nos valemos de distintos recursos, como por ejemplo la que estoy usando en este momento, que es la ejemplificación. Bien, tomo algo que dice el texto y lo pongo como argumentación para explicarme sobre lo que quiero decir o lo que quiero exponer. Bien, y ahí vamos a terminar por ahora con la actividad. Entonces tienen el texto de la actividad 1, actividad 2 y actividad 3, hasta el punto D, inclusive el 4, sobre el texto de la intrusa. Pero además les voy a anticipar sobre los temas que siguen, que son justamente la clasificación de palabras.